Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están, queridos oyentes? Qué placer poder estar en una nueva emisión de tu programa. ¿Qué programa? Por supuesto que vos esperás cada martes de 20 a 21 en Sala de Espera, Radio Hope 90.3 desde Quilmes, Argentina. Este programa realmente es un placer poder desarrollarlo. El tema que vamos a estar tratando hoy es nada menos que los pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente apenas te levantás a la mañana? ¿Cuál es el primer pensamiento? ¿Pensamiento positivo? ¿Pensamiento negativo? ¿Qué es lo que provoca los pensamientos? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Pueden llegar a ser un tormento los pensamientos? Todo eso hoy y mucho más en tu programa. Así que no te podés mover de allí, estate atenta, subí el volumen y yo te diría que no permitas que nada te distraiga. Si suena el teléfono, no lo atiendas, que te llamen después. Ahora es tu tiempo y es muy rico todo lo que hoy vamos a estar aportando para vos, quizás para tu familia, para tus amigos, alguien que está teniendo problemas con los pensamientos, con su mente, no sabe cómo resolverlo. Bueno, acá vas a tener realmente hoy guías, consejos y respuesta. Y por supuesto, el equipo acá en Sala de Espera siempre pensando en vos. Un equipo completo, siempre dispuesto a preparar lo mejor, lo excelente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son el equipo en Sala de Espera? Mujeres pensantes, mujeres con mentes renovadas y que hoy nos van a ayudar a renovar aún las nuestras. La productora, la creativa de este programa. Muy buenas noches, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros amigos que nos están sintonizando y hoy con un programa que se las trae. No muevas el dial de la radio, por favor. Y la coconductora, ya escucharon, por favor, dijo, sí. Ella también mujer pensante, sí las hay, la profesora Alejandra Echeverri. Muy buenas noches, queridas amigas, y a la preciosa audiencia que nos escucha martes tras martes. Y en este equipo también hay un caballero pensante, ¿eh? No somos solo mujeres, él es el señor operador. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús Madrid. ¿Y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. La reina del pensamiento. Buen pensar. Y bueno, hoy, como cada martes de 20 a 21, aquí estamos y queremos darte justamente para que vos puedas contactarte con nosotros las vías de comunicación. Teléfono 4257-0821. En el Facebook nos podés encontrar en la página o en el perfil en Sala de Espera o en el perfil de la radio Hope es tuya. Nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. No te olvides que si te perdés el programa por alguna situación X, podés escuchar los programas en diferido o reenviárselo a algún amigo, pariente. Los podés encontrar en la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube. Maravilloso. Pero hoy vamos a agregar algo a nuestros anuncios, ¿verdad, Adri? Sí, es así. Siempre anunciamos la dirección de nuestra iglesia del centro de la ciudad de Quilmes o el auditorio de Avenida La Plata y Tucumán. Pero si vos que estás escuchando pensás, me queda lejos, qué lástima, no te hagas problema. Hoy te damos las direcciones de otros anexos de la iglesia en diferentes localidades para que vos las agendes, evalúes cuál de ellas te queda más cerca y te animes a visitarnos. Perfecto. Y si tenés algún pariente, quizás o amigo que vive en la zona, tenemos uno de nuestros anexos en la zona de Lanús, Hipólito Yrigoyen 37
3547. Los servicios son los días miércoles 19 y 30 horas y los domingos 10 horas. Y también en Quilmes Este, en la calle Libertad 1448. Los servicios son los días miércoles 18 y 20 horas y los domingos 10 y 18 horas. En Bernal Oeste, Boedo 1734 de Bernal, y los servicios son martes 20 horas, sábado 20 horas y domingo 19 horas. Berizo, Avenida Génova número 3143, entre 155 y 156. Los servicios los domingos a las 19 horas. En Dolores, Juan B. Selva y Espora, por supuesto en Dolores, servicios sábados 19 horas. Y en Ezeiza, es uno de los nuevos anexos que estamos ya incorporados, Prava 141 a 2 cuadras de la estación, martes 20 horas, domingo 10 horas. Y en próximos programas les daremos los anexos de otras, las direcciones de otros anexos que tenemos en Europa y en diferentes provincias de la República Argentina, porque esto va Somos para... internacionales. Sí, totalmente. Perfecto. Y Qué bueno, dijimos que vamos a arrancar con el pensamiento. Exacto. ¿Qué les parece si empezamos con la definición? Ay, sí, Ay, lo más sí. A importante. ver, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? Pues saben que el pensamiento es un producto de la mente, ya que se origina gracias a la actividad intelectual. Puede surgir de abstracciones propias de la imaginación, así como también de las actividades intelectuales racionales. De allí viene la necesidad de clasificarlos, porque los pensamientos pueden ser de 8 tipos. Mirá qué interesante. Nosotros creemos que eran todos iguales, no lo son. A ver. Pensamiento inductivo. Aquí se razona a partir de casos particulares para llegar a lo general. Este tipo de pensamiento surge de la suposición de que si algo en ciertas circunstancias es cierto, lo será en situaciones semejantes, aunque no se haya comprobado. Algunas operaciones inductivas serían, por ejemplo, la causalidad y la predicción. Sí, yo más sabés que lo enseño en la parte de didáctica eso, Sí. como un método, el método inductivo. Es verdad. Vamos de lo particular a lo general. Y Jesús era inductivo, ¿sí? Iba de cosas particulares para enseñarle los grandes conceptos. Es verdad. Bueno, ese es justamente el pensamiento inductivo. Pero está el deductivo. También, muy bien. Este, en cambio, llega a afirmaciones sobre casos particulares partiendo de categorías generales. Claro, es al revés. Al revés, ¿no? De esta manera se infiere una conclusión a partir de una o más premisas. Qué bueno. Pensamiento analítico. En este se llega a comprender una situación particular mediante la división de la misma en fragmentos o estableciendo implicaciones entre varias situaciones. De esta manera lo que se hace es comparar distintas características de las situaciones, establecer relaciones causales o condicionales entre ellas o identificar secuencias temporales. Es decir, se hace un análisis fragmentado, dividido, para llegar a diferentes conclusiones. Pensamiento divergente. En esta clase de pensamiento lo que se producen son las respuestas u opciones posibles frente a un reto o pregunta abierta. Qué interesante. Está bueno, sí. Está bueno. Yo di un ejemplo, a ver si ustedes están de acuerdo. A ver. Por ejemplo, tengo que viajar a Mar del Plata y tengo diferentes opciones. Puedo Claro. ir en auto, en micro, en avión y tengo que elegir entre Claro. todas ellas para llegar a ese lugar que yo tenía. Incluso distintas rutas. Si Exacto. querés ir por la 11, Sí. por la 2. Bueno, ese es el pensamiento divergente. Pero está el convergente. Este, en cambio, elige entre diversas opciones para llegar a una conclusión. Y yo puse este ejemplo, a ver si ustedes están de acuerdo. Por ejemplo, no sé, porque a mí me pasa a veces. Diversas opciones para llegar a una conclusión. Hay una tormenta inesperada, no tenía paraguas, no iba en auto, seguro que llego a mi casa empapada. Sí, eso es, ¿No? es una cuestión, me hace acordar a la lógica, no me acuerdo si era Aristóteles o alguno de esos, que decían A más B más C, bueno, y viste, te hacía la lógica del A más B más C. Ejemplo, bueno, ese sería un pensamiento convergente. Me encanta la practicidad de Silva. Pensamiento suave.
es aquel pensamiento difuso, aproximado, metafórico y que hasta puede llegar a ser contradictorio. Suele ser útil en aquellos momentos en los que se buscan ideas nuevas, conocidos bajo el nombre de la fase de incubación. O sea, el pensamiento difuso puede ayudar a la creatividad. Claro. A veces puede llevar a conclusiones erróneas. A pero divagar mal. Exacto. Tratemos de no divagar y que sea por Claro. creatividad, chicos. por Darle favor. un cierre. Pensamiento duro. A diferencia del anterior, en este los conceptos son concretos, coherentes, lógicos, precisos y libres de ambigüedades. Totalmente cerrado. Pensamiento sinergente, este es el último. Esta palabra alude al uso óptimo de los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho del cerebro. Digamos que el cerebro es la parte fisiológica de la mente. Claro, exacto. El El te- ordenador. El ordenador. El término sinergente fue acuñado por Michael Gelbs y considera que con la combinación del pensamiento detallista, convergente y ordenado del lado izquierdo con el derecho, que se caracteriza justamente por su divergencia, globalidad y creatividad, se obtienen mejores resultados en la vida cotidiana y los negocios. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Esta es la clasificación que tenemos. espectacular. Y bueno, yo voy a decir que la mente es la líder o precursora de todos los actos. Romanos 8:5 lo deja bien claro, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Bien. Es decir, nuestros actos son el resultado directo de nuestros pensamientos. Bien, hay una conexión Total, directa. directa. Si tenemos una mente negativa, tendremos una vida negativa. Si nuestros pensamientos han de afectar lo que lleguemos a hacer, entonces ciertamente tiene que ser una prioridad que tengamos pensamientos correctos. No podemos tener una vida positiva y una mente negativa. En Mateo 12:33 Jesús nos dice, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce al árbol. Claro, Los que- pensamientos llevan fruto. Claro, qué bueno establecer esa relación, ¿no? Que los frutos van a venir a partir, o sea, entre tantas cosas, de lo que vos pensás vas a tener frutos. Si pensás negativo, van a ser malos frutos. Si pensás positivo, Van a ser buenos, exacto. Es decir, pensemos bien y el Claro. fruto va a ser positivo, obviamente. Ahora, todos sabemos que tenemos un enemigo. Sí. Y el enemigo desea que tengamos una mente errabunda, dubitativa, confundida, incrédula, ansiosa, preocupada, enjuiciadora, crítica y pasiva. Claro, o sea, Es un decir, combo. un combo bastante fuerte, como para poder poseernos o digitarnos como si fuésemos títeres, ¿no? No Sí. para nada bueno. Ahora, ¿cuáles son las armas del enemigo y cuáles son las armas de Dios, ¿no es Claro. cierto? Importante. Sí, en 2 Corintios 10, del 4 al 5, queda muy claro que tenemos que conocer la palabra de Dios lo suficientemente bien como para ser capaces de comparar lo que tenemos en la mente con lo que Dios tiene en su mente. Es decir, tenemos que tener la mente, aprender a tener la mente de Dios, ¿no? Sí. Y dice lo siguiente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El enemigo nos miente constantemente, filtra en nuestras mentes dardos venenosos, diciéndonos que no servimos, que no podemos, y filtra también esos pensamientos irritantes, ¿no? Él conoce nuestras inseguridades, nuestras debilidades y nuestros temores, y está dispuesto a invertir todo el tiempo que haga falta para derrotarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo es paciente.
Él levantará fortalezas en nuestras mentes. Yo digo que Él conoce nuestros sitios vulnerables, Sí. y ahí es donde nos pega Es verdad. y nos derriba. Entonces tenemos que estar bien Muy fuertes, atentos. bien fuertes y haber estudiado, ¿no es cierto?, la palabra. Nuestros pastores siempre dicen algo que a mí me quedó tan grabado: mente vacía, taller de Satanás. Sí, es Entonces, verdad. si nosotros no tenemos estudiada la palabra, memorizada, si no estamos en contacto con la palabra, el enemigo pueda llegar a hacer estragos con nosotros. Juan 8, 31 al 32, Jesús nos dice cómo lograr la victoria sobre las mentiras del enemigo, ¿no? Tenemos que adquirir conocimiento, y dice lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué buena. Este es un complemento de lo que leímos en 2 Corintios 10, 4, 5, ya que las armas, una de las armas, es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Lo que leemos de la Biblia, lo que podemos encontrar en la predicación de las reuniones a las que asistimos, en las enseñanzas de los grupos, en los libros, seminarios, estudios bíblicos. Todo eso tiene que quedar registrado y grabado en nuestra mente, porque eso es lo que nos va a dar la victoria. Pero también existen dos armas más espirituales disponibles para nosotros, que son la alabanza y la oración. Qué bueno eso. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Cuando uno está así atribulada con situaciones que no se resuelven, Claro. ¿qué tenemos que hacer entonces? Alabanza y oración. Qué bueno. Y leer la palabra también. Porque generalmente cuando estamos mal, no se nos ocurre alabar. Porque Claro, estamos decimos, turbados. Estamos turbados y decimos: no tenemos tiempo, no tengo ganas, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta lo que decía el salmista, ¿no? Alma mía, alaba a Jehová, Sí, es verdad. Es Es como decir, que en él... todo tiempo. Exacto. Zacarías 4:6 dice así: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Una de las mejores ayudas para liberarse es pedirle a Dios ayuda en oración. Ahora, si por cualquier motivo tenemos algún tropiezo, no te condenes, ya que Romanos 8:1 nos dice lo siguiente: por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es depender de uno mismo, y ahí es donde fallamos, Claro. una y otra vez. Pero andar en el Espíritu es depender de Dios. No te desalientes. Salmos 42:5 dice así: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Llegamos a la conclusión de que el desaliento destruye la esperanza. Así que es natural que el enemigo siempre trate de desanimarnos. Lo hiciste mal, no servís, sos fea o feo, sos gorda, flaca, no vas a llegar, Sí. te vas a quedar sola, sos una fracasada. Siempre viene con esos dardos venenosos, y lo peor que podemos hacer es creerle, porque sabemos que el enemigo es un mentiroso y siempre lo será, y viene con mentiras. Entonces, sin esperanza nos damos por vencidos, y eso es lo que quiere lograr el enemigo. Por lo tanto, si nos han invadido estos pensamientos negativos, lo mejor que podemos hacer es llevarlos en oración a Cristo, ¿verdad? Es decir, verlo desde el lado positivo, no ver el medio vaso vacío, sino intentar ver el lleno, ¿no? Llevar esos pensamientos malos delante de la presencia del Señor, entregárselos, y pensar de que pedir perdón, ¿verdad? Por albergarlos, y el Señor te va a dar una nueva oportunidad, Claro. para que empieces otra vez y para que empieces a pensar en positivo, ¿no es Claro. cierto?
con lo que dice la palabra de Dios, sabiendo que no estás solo, que el Señor está de tu parte y está con vos, y Él te va a ayudar a cambiar el patrón de pensamiento que a veces venimos desde la niñez, ¿verdad? Con estos malos pensamientos, y no es fácil cambiarlos, ¿verdad? Para nada. Pero como dice la palabra, tenemos que renovar, ¿no es cierto?, nuestra mente con los sacar esos pensamientos del viejo hombre y renovarnos con los pensamientos del Espíritu Santo. Creo que la palabra, las palabras, ¿no? Porque leíste varios versículos, son maravillosas, ¿no? Y uno justamente le aconseja a la gente cuando están así turbadas y con aflicciones que pasan por el lado de la mente, llevar cautiva los pensamientos a la cruz. Porque dejarlos en la cruz, no, llevarlos cautivos quiere decir, bueno, hacete el paquetito, atalos, no sé, de alguna manera, hacer un paquetito y dejarlo en la cruz de Cristo, que es donde vino la victoria. Claro. Entonces, es como sacarse un saco. Claro, porque si no, el enemigo te acusa de esas cosas, de esas faltas y de cosas viejas de tu pasado. Entonces, llevar cautivo habla de armate todo el paquetito, todo el combo de los malos pensamientos y recuerdos del pasado y dejalos a los pies de Cristo, porque Cristo venció ahí, en esa cruz. Y no te condenes. Exactamente, claro. Claro, hay una vieja enseñanza que dice que los pensamientos son como pájaros que revolotean sobre nuestra cabeza. Lo que no debemos permitir es que hagan nido. Claro, perfecto. Que no encuentren un refugio en nuestra mente. Y para cerrar este primer bloque tan interesante, en función justo de lo que Adriana nos comentaba, yo les quería leer algo de Miles Monroe, que dice que si siembras un pensamiento, cosechas una creencia. Si siembras una creencia, cosechas una actitud. Si siembras una actitud, cosechas una acción. Si siembras una acción, cosechas un hábito. Si siembras un hábito, cosechas un carácter. Y si siembras un carácter, cosechas un destino. Para reflexionar. Sí. Y vamos a escuchar un tema que nos pidió Liliana Ávila, que justamente de Tercer Cielo habla sobre que a veces, porque pensamos diferente, nos llaman demente. Estás escuchando En Sala de Espera. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Y dejar que sea Dios el que te va a pagar
demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame. Y sí, pensamos diferente y por eso nos llaman dementes, pero qué buena esa demencia, poder pensar de acuerdo al pensamiento de Dios. Y aquí tenemos en breve justamente al doctor Mike Murdock, que va a renovar nuestra mente con sabiduría del cielo para líderes en el mundo de hoy. No te lo podés perder. 18 y 19 de noviembre, 19 y 30 horas, auditorio de Iglesia del Puente en Avenida La Plata 1000, esquina Islas Malvinas, Quilmes Oeste. ¿Tenés alguna duda? Podés llamar al 4224-7372, Iglesia del Puente, imperdible. Y queremos agradecer los saludos, Clotilde, nuestra fiel oyente, Cintia Martínez y Alana. Acá se le está cayendo la baba a la abu. Me estoy oyendo seria. Nos mandan bendiciones, muchas gracias. Bueno, y seguimos con el tema. Ale. Sí, estábamos hablando justamente de los pensamientos y bueno, pensar bien, pensar mal, pensar a la manera de Dios, pero tenemos que darnos cuenta que el enemigo justamente no quiere que pensemos a la manera de Dios. Vos sabés que la única manera, la única forma de, digamos así, de entrar y de tocar nuestras vidas que tiene el enemigo es a través de la mente. Siempre les digo a las chicas que es como si nuestra mente fuera como una especie de aeropuerto. Ahí donde dejaste que aterrizara un avión, que es el dardo de fuego del maligno, como dice Efesios 6, y ahí es como que es una tras de otro, y no paran y no paran. Entonces uno tiene que tener siempre bien puesta la armadura, específicamente el yelmo, el casco, ¿no?, de la salvación. Así que qué importante que es nuestra mente, que y lo que hablabas vos, Silvana, con respecto al cerebro, ¿no?, que el enemigo es el único lugar por el cual puede entrar. No puede entrar por otro lado. Cuidado, ¿sí? Cuidado, Seguro. escuchen bien esto. ¿Es el único? ¿Cómo es, Ale? ¿El único es lugar? el único, digamos, la única como puerta de entrada que tiene a nuestra vida, ¿no? Porque de pronto los ojos miran, ven, pero procesan un pensamiento. Entonces ahí está el tema. Entonces todo usa los sentidos para generar un pensamiento Exacto. y ahí entra. Los sentidos convergen justamente en el ordenador que tenemos, que es un regalo de Dios, este ordenador, que es nuestro cerebro. Vos sabés que es tan importante que estudios nos dicen lo siguiente, que el enemigo va a venir a atacarte el cerebro. ¿Por qué? O sea, los pensamientos, ¿no? A través de, la computadora nuestra, que es el cerebro. Porque tu cerebro está envuelto, en el cerebro está envuelto todo lo que haces, cómo pensás, cómo sentís, cómo actuás, cómo interactúas con otros, todo pasa por ahí. También otro motivo porque, digamos,
cuando tu cerebro trabaja correctamente, uno también trabaja, lo hace bien. Si el cerebro procesa correctamente la información, va a trabajar de esa manera correcta, ¿verdad? Y no existe nada tan complejo como el cerebro humano. Vos sabés que tenemos 100 billones de neuronas, que son las células exclusivas para nuestro cerebro. Cada neurona, cada una de ellas está conectada a otras neuronas por más de 40.000 conexiones individuales. Traducido en palabras sencillas para entenderlo, una neurona se conecta con otra neurona como si fueran cables, 40.000 para una neurona, 40.000 para otra, 40.000 para otra, 40.000 para otra. Entonces imagínense lo que es nuestro cerebro de complejo, ¿no? Entonces, es entendible. Como para que suceda una clonación, ¿no? Como que es imposible. Sí, total. Dios nos hizo un cerebro a cada uno, únicos, irrepetibles. Entonces, ahí vamos entendiendo tanto valor que tiene. Por eso es atacado justamente por ahí, porque es el ordenador y digamos la base del pensamiento. El cerebro es solo el 2% del peso de nuestro cuerpo. Calculen, cuando yo ya hice la cuenta, no la voy a decir el 2% mío cuánto es, obvio, pero vamos en descenso, así que no lo voy a decir. Pero bueno, el 2% pesa de tu cuerpo, pesa el cerebro y usa entre el 20 y el 25% de las calorías que consumís. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que de más o menos una tercera parte de tu desayuno, de tu almuerzo y de tu cena están alimentando directamente al cerebro. O sea que consume muchísima energía, ¿sí? Entonces, mirá si es importante este órgano que Dios ideó y que sabemos que es tan importante que pensá que una vez que se apaga, ¿no? Que no tiene más actividad, quizás el cuerpo sigue su funcionamiento como una inercia por un tiempo. Pero lo digita todo, ¿no? Ahora vos estás hablando de todo ese alimento físico, la parte del cerebro. Sí. Y me estás haciendo pensar lo importante que también es el alimento que le damos a la mente. Claro. ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de de protegernos con ese yelmo. Entonces, Dios te lo dio. Y es evidente que, bueno, uno lo tiene que cuidar, como decías vos recién, Silvana, y es evidente también que el enemigo va a venir a atacarlo. Entonces, a cuidar eso, precisamente esa capacidad que Dios nos dio. Vos sabés que hay en la Biblia hay un pasaje, es todo un libro, pero es el de Nehemías, y hay todo el libro de Nehemías es precioso. Hermoso. Y hay un capítulo específicamente donde Nehemías es atacado en su mente por el enemigo de distintas maneras. Y me encantó analizando a través de estudios que uno fue leyendo, encontrar lo siguiente, ¿no? Que en este capítulo se ven 5 ataques hacia la mente del enemigo. En 4 de ellos hace preguntas. Y en el último, es como que con cada pregunta no lo pudo convencer. Ahora lo vamos a leer. Ajá. Con cada pregunta no lo pudo convencer a Nehemías. Un bombardeo. Sí, 4 preguntas y no lo pudo convencer de desistir. Y en lo último fue una declaración. Que también el enemigo usó una declaración como para que, como gancho, a ver si, bueno, cree esto, y bueno, acá se desparrama otra vez, exacto, toda la obra que había tenido tanta efectividad. Entonces, este libro de Nehemías es un libro que lo tenemos que, digamos, leer y estudiar analizándolo desde la perspectiva de la restauración de la personalidad. O sea, vieron que él reconstituyó los muros de Jerusalén, que había escombros. Bueno, este libro, léelo, porque te va a enseñar a reconstituir tus propios muros, tus escombros que estaban quemados. ¿Qué tenés que hacer con todo eso? Entonces, prestarle atención, ¿no? En este capítulo 4 pasa lo siguiente. Nehemías recibe unos amigos que habían ido a Jerusalén y él les pregunta: ¿cómo están mis familiares en la tierra mía? Y ellos dijeron: muy mal. Los que han quedado están en vergüenza y destrucción. Los muros han sido destruidos y las puertas han sido quemadas. Es importante detenernos en esto de estas palabras, son muy simbólicas: muros, puertas.
Porque los muros son símbolo de seguridad. Pensemos que las ciudades de la antigüedad estaban todas fortificadas porque, bueno, era una constante, ¿no? En toda la antigüedad, el pueblo más fuerte invadía al otro para quedarse con sus posesiones. Entonces, los muros son símbolo de seguridad y la puerta es símbolo de autoridad. Entonces, una puerta cerrada indica nadie entra. Ahora, si vos tenés la puerta ahí entreabierta, aunque sea una indijita o una abertura ya más importante, un portón abierto. Y es una invitación. Es una clara invitación. Entonces, piensen en lo que habrá sentido Nehemías, ¿no? Cuando se le dice que los muros estaban caídos, puertas quemadas de su ciudad amada, porque ellos estaban cautivos en ese momento. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto de puertas, de los muros caídos y puertas quemadas? Nos está diciendo que la gente en la ciudad no tenía ni seguridad ni autoridad, se burlaban de Nehemías y justamente a Nehemías le nace una carga, una necesidad por querer ir a reconstruir los muros de esa ciudad, y se lo propuso como meta. Viniera lo que viniera, el objetivo y la meta lo tenía claro. Sintió un pesar, hizo una oración, derramó lágrimas, porque ya tenía una convicción muy importante, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir Nehemías? ¿Qué quiere decir? Hermoso nombre. Quiere decir consolador. ¿Y quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bueno, o sea que traduciéndolo para nosotros, bueno, Nehemías lleva a cabo una obra de reconstrucción de muros físicos, no estamos hablando de eso, muros físicos, puertas, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer esa reconstitución espiritual de tus muros caídos, derribados, de tantos años, las puertas quemadas, ¿no? Que es tu autoridad. Entonces, qué importante este pasaje. Si uno lo va desmenuzando, este capítulo, ¿no? Si uno lo va desmenuzando punto por punto, se encuentra con tanta riqueza que verdaderamente es apasionante. Desde ya, Satanás no quiere esas reconstrucciones. Quiere que nuestra vida esté totalmente destruida, y que no creamos en la palabra de Dios, y que Dios es el que está trabajando en nuestra vida para hacer esa reconstitución. En ese capítulo 4 del versículo 1, miren cómo expresa la palabra lo que le pasa a Nehemías. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo, de las piedras que fueron quemadas? Esas son esas preguntas que yo les dije al principio. El enemigo, en este caso encarnado por Sanbalat, larga esas 4 preguntas, que son las mismas preguntas que Satanás viene y te hace a vos en este momento. ¿Qué hacen esos débiles judíos? Te está queriendo decir, o llevando o remontándote. ¿Qué vas a hacer vos con tus debilidades? No podés hacer nada, mira qué débil que sos. La otra pregunta: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Eso es como que le quiso traer otra vez el pasado para generarle dudas, el pasado de su vida, generarle dudas y detenerlo, como queriendo decir: no, mirá la vida que tengo, mirá la vida que hice, Dios me va a estar usando, si mirá lo que he sido. Astuto, muy astuto, estamos hablando de que fue astuto desde el principio, ¿no? La tercera pregunta: ¿acabarán en un día? Y ahí ya instala una duda y un temor. Con esa duda viene acompañado, se le pega un temor al presente, como queriendo decir: ¿van a acabar en un día esto? Imposible. Entonces ese te empieza a generar un temor por el hoy. Terrible. La cuarta pregunta: ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Eso nos habla de un desánimo por el futuro. Claro. ¿Sí? Entonces, claro, te empieza a poner desánimo hacia lo que va a venir y no creer en esa restauración que Dios está haciendo en tu vida. La otra, la quinta, ya no es una pregunta. Si como no pudo con esas 4, Nehemías siguió adelante, que eso lo vamos a explicar en el próximo bloque.
hace una declaración. ¿Cuál fue esa declaración? Esa declaración es la última parte que justamente les dice, que digamos, hace una exaltación a la duda por desvirtuar lo construido, ¿no? Le dice específicamente en esa declaración que está en Nehemías 4, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías Amonita, era otro desanimador, ¿no? El cual dijo, los que ellos edificaron del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. O sea, ¿no? Acá todo, viste, lo exprimís y sacás un conjunto, una montaña de depresión. Entonces, el enemigo viene con eso, sobre exactamente la misma estrategia. Entonces, uno lo que tiene que hacer es darse cuenta, bueno, la estrategia ya está planteada, viene con preguntas a tu mente que te hacen dudar, que te hacen vacilar de, ¿lo estará haciendo Dios? ¿Me lo dijo Dios? ¿No me lo dijo Dios? Claro. La última pregunta sería el golpe del knockout de los boxeadores en el ring, ¿no? Claro. A ver qué resultado obtiene. ¿Y cuál es tu respuesta? Claro. ¿Cómo te paras frente a eso? Entonces, yo muchas veces les digo a la gente que está pasando por estas situaciones, que escuchan la palabra de Dios con un oído, pero quizás a veces se dan vueltas, salen de la iglesia y con el otro oído escuchan la prédica del enemigo. No. Escuchamos la única prédica posible y cerramos y nos paramos en eso. Y yo entiendo que puede a veces haber un poco de desánimo, pero uno tiene que inmediatamente tomar la autoridad, sobreponerse a eso, pararse en eso y empezar a declarar lo que Dios te estableció, sus promesas. Entiendo que a veces el desánimo es tan grande que uno no logra ver en un momento determinadas situaciones, pero uno ya sabe el plan del enemigo, la estrategia es clara, siempre es la misma. Entonces uno también tiene que tener las estrategias también bien claras, como para decir, bueno, si vino un ataque a mi mente, me paro de esta manera y soy vencedora. Que tenemos la habilidad de clasificar los pensamientos, buenos o malos. Claro. Los pensamientos buenos vienen del enemigo directamente, y rechazarlos en el mismo momento, ¿no? Para que no aniden, como decía Silvana, en nuestra mente. Eso lo podemos hacer. Sí, totalmente. Exacto, para no perder la paz. Ay, claro. Lo que quiere el enemigo es desestabilizarnos para que perdamos la paz. Y nosotras, como queremos ayudarte hoy a que recuperes esa paz, te invitamos a que este es tu momento. Si estás en tu casa, sentate, si podés en un sillón cómodo, cerrá los ojos y escucha este tema de Maurice y Claire al violín, Nancy Howard McQueen al arpa, Clarence McQueen al piano. Es un tema instrumental de adoración. Disfrútalo este momento para tener pensamientos de paz. Estás escuchando En Sala de Espera.
Qué tema, qué maravilla, por Dios, yo estoy totalmente relajada, Sí, una estoy llena paz. de paz. Sí, precioso. Bueno, seguimos desarrollando lo que recién mencionamos, ¿no? Que vienen ataques, ¿sí? Ataques a nuestra mente, y el primero es la exaltación de la debilidad. Justamente, el enemigo va a querer digamos así, exaltarnos y ponerte de manifiesto cuáles son tus áreas débiles. Entonces, te las va a marcar de tal manera que va a querer anular lo que, digamos, toda la tarea que Dios ya viene haciendo desde que naciste. Entonces, no hay que dejarlo, ¿no? Porque si uno va creyendo esas mentiras, es verdad, somos débiles, tenemos debilidades. Vos hablabas de una palabra hace un rato, vulnerables. Sí. Lógicamente que hay determinadas vulnerabilidades o debilidades, algunos más, otros menos, a veces a las adicciones, a veces puede ser, no sé, a sobrecargar presiones sobre el marido, sobre los hijos, o quizás dedicarse toda la vida desde que amanece hasta que anochece al trabajo sin tener una vida. Bueno, infinidad de debilidades, pero el tema ¿cuál es? Que él va a venir como a mostrarte cuál es esa área débil y a Restregártela por la cara, tal digamos, cual, esa ¿no? sería te la recuerda. Tal cual. Estaba pensando eso, pero no sabía si decirlo. Pero bien. Salió así Sí, como tiro, porque es copiña. tal cual. Sí, pero es verdad, te recuerda esa debilidad, y es como que uno deja de ser el control. El control lo tenía Dios, y ahora él, como te remarca la debilidad y creíste en esa debilidad, le estás dando el control nuevamente al enemigo. Cuando O sea, yo, si te interpreto bien, Ale, Sí. el control se lo doy en el momento que yo me creo las mentiras. Totalmente. Y ahí ya entró, ya ganó una parte, digamos, espacio. sí, total. Y eso es lo que no hay que digamos, llegar a ese extremo, ¿no? Uno se tiene que parar firme sobre esas debilidades. Siempre va a venir a resaltarte lo peor, que no podés, mira cómo estás. Entonces, cerrar. ¿Cómo lo cierro? Ustedes lo mencionaron, con la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 12:9 dice así: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, sabes que tenemos debilidades, pero está la gracia. Acordate, no te olvides. ¿Tenés debilidades? Sí, pero está la gracia de Dios. No te olvides. Esa gracia es un don no merecido, entonces ya lo tenés. Y créele a Dios, cerrá el grifo de las prédicas al enemigo. Otra palabra, 1 de Juan 4:4 dice: el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Ujú. ¿Sí? Qué paz que nos dan esas palabras. Sí. Y Filipenses 4:13, que es tan hermosa, ¿no? Tan conocida: cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Entonces, el trabajo de Satanás, ¿cuál es? Condenarte, pero el trabajo del Espíritu Santo es convencerte de sus palabras, de todo lo que está trabajando en vos. Déjalo para que puedas tener una vida libre, una vida bendecida. Entonces, al enemigo le tenemos que hablar con esa palabra y con autoridad. Esto me hace acordar cómo lo hizo Jesús. Claro. Si esto que estamos diciendo no te cierra, no te convence, mira en los capítulos, en los evangelios donde Jesús Escrito está. exactamente se enfrenta con el mismo enemigo, cómo rebatió sus argumentos a través de la palabra. Exactamente. Vamos al segundo ataque mental, y es la exaltación del pasado. ¿Para qué? Para que dudes del futuro. Le pasó a Nehemías. ¿Por qué? Porque en Nehemías capítulo 4, versículo 2 dice así la palabra: se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Entonces, es como que viene recordando el pasado, ¿no? Un pasado donde quizás ellos hacían determinados sacrificios, tuvieron épocas donde se contaminaron con otros dioses y demás, ¿no? Entonces es como que te viene a recordar: qué feo, mirá cómo caíste, sí, en esa debilidad. Para quitarte autoridad. Exactamente. Entonces hay que salir de eso, ¿no? A Satanás lo que más le molesta es que seamos fieles testigos de Dios. Entonces, si te viene a recordar tu pasado, ¿quién no hizo cosas
que no eran correctas en el pasado. Claro. Todos, absolutamente todos, algo en algún momento hicimos. Él está jugando con tu pasado, no te olvides. Juega con tu pasado para como digamos, embarrar la cancha, enturbiar tu futuro. Entonces, cuando logra mostrarte tu pasado, él logra que nosotros retrocedamos. Entonces, en vez de hacer dos pasos para adelante, quizás hiciste 3 para atrás. Pero Dios hace 3 cosas para eso, para que no sé, evitemos este mal momento, ¿sí? De volver a nuestro pasado. ¿Qué hace Dios? Perdona nuestro pasado, ¿sí? Nos libera del poder del pasado. Vos sabés que el pasado tiene un poder, porque muchas veces hay gente que disfrutan del perdón, se sienten perdonadas, pero es como que todavía el pasado es una sombra ahí media como distante, oculta en algún lugar, y cuando están a punto, digamos, de hacer algo grande para Dios, el pasado es como que los alcanza y los detiene. Entonces, es como que te vuelve a envolver otra vez, y eso no es lo que Dios está queriendo. Entonces, Dios te está ayudando de esta manera, para que este pasado el enemigo no te lo vuelva a traer. Te dice que Él perdonó tus pecados, que te libera del poder del pecado, y aparte, Dios nos devuelve nuestro pasado, no lo borra, nos lo devuelve, pero ya reformado, ¿no? Para que nuestro pasado, digamos, sobre nuestro pasado, a reconstruir lo que haya que reconstruir, como fue lo de los muros. Acá cuando estaba Nehemías reconstruyendo muros, no derribó todo, ¿sí? Reconstruyeron. Entonces, uno a veces, seguramente les ha pasado, ¿no, chicas? El hecho de que el pasado de uno te sirve para ministrar a la gente, para aconsejarla, y porque uno, bueno, no en vano hemos vivido tantas cosas, ¿no? Pero bueno, enhorabuena. Yo estuve ahí, no quiero que vos pases por lo mismo. Exactamente, pero a veces se nota, ¿no? Que hay gente que no puede, apenas empieza a hablar de su pasado, empieza a llorar. ¿Esto qué significa? Que todavía no han recibido el pasado de vuelta. Entonces, o sea, es como que Dios nos devuelve nuestro pasado, pero no lo borra, y después cuando te lo devuelve, tu pasado ya te lo devuelve reformado sobre esa base. Entonces, acá lo que no se está produciendo es eso que acabamos de decir, ¿no? Todavía no ha habido no se ha recibido ese pasado de vuelta transformado por el poder de Dios, para que a partir de allí edifiques. Me estás haciendo acordar lo que dice Colosenses, ¿no? Que el acta Sí. de decreto que nos Sí. era contraria fue clavada en la cruz. A veces nosotros como que vamos y la desclavamos. Sí, no la llevamos a casa. es como que me gustó tanto. Claro. Pero no, ya no está más. No, lógicamente. Entonces, bueno, Dios te provee de las herramientas como para que veamos que el pasado no puede hacerte mella. Ya está pasado, como decimos en el dicho popular, pasado, pisado, ¿verdad? Y bien enterradito, no solo pisado, sino bien enterradito. Bueno, el tercer ataque. Estamos hablando de Nehemías 4, capítulo 2, Tobías le dice, ¿acabarán en un día? Claro, viste, ahí es como que puso... A duda. Sí. Entonces es la exaltación de la duda para temer del presente. O sea, como queriendo decir, ¿tú crees que en un día vas a lograr eso? No sé, tenés X situación, X problema. ¿Vos creés que en un día lo vas a poder solucionar, que Dios te va a ayudar? ¿O vos pensás que lo vas a resolver? ¿Vos creés que hay salida? Sí, exactamente. Entonces lo que intenta el enemigo es hacerte temer del presente. Pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo al contrario. Él te va a dar convicción de que está trabajando, de que Él, como dice la palabra, quien comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El trabajo del Espíritu Santo está, por así decirlo, haciendo un trabajo profundo, sólido, estable, y que día a día va avanzando. Entonces, no confundirnos con esto, ¿no? Que con esa duda que el enemigo quiere instalarte para que tengas temor del presente. Dios forma la vida de un líder a través de su vida, ¿no? Entonces lo hemos pasado todas, ¿no? Como
hoy llegamos a una instancia de poder estar dirigiendo gente o bueno, aconsejando a las personas a partir de lo que Dios hizo en nuestra propia vida. Él está trabajando, nunca tenemos que dudar eso, ¿no? Y ya en el cuarto ataque, ¿no? El cuarto ataque que viene el enemigo a hacer a tu vida es la exaltación del futuro para impedir la visión de la resurrección. Esto está en el mismo capítulo, versículo, cuando le preguntó, ¿resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Sí? Entonces, esas piedras quemadas son las que podemos decir son las ruinas de nuestra vida. Entonces, a veces podés tener por allí algo no resuelto, ¿no? Entonces, el enemigo le encanta eso, recordártelo, exaltarlo, para que, bueno, vos te sientas mal, te deprimas y no sirvas y no quieras tener una actitud de servicio para con Dios. Digas, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a me voy a congregar? Claro. Exactamente. Entonces, tenemos esto como se frena. Tenemos que pararlo con autoridad, no permitir que esto toque nuestra mente. Tenemos que ponernos firmes. Porque Dios lo que va a hacer es un efecto de resurrección, ¿sí? De lo bueno de nuestra vida y de lo bueno de nuestra vida. Si fue capaz de resucitar muertos, ¿cómo no va a resucitar las cosas que todavía pueda haber en nosotras? O en nosotros como para ser corregidas, reedificadas. Entonces, si hay algo que destacamos justamente y que imitamos de la tarea de Jesús, es que Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. El que está así con esta situación de escombros, en ruinas, es el que está quebrantado. Entonces, el Señor Jesús vino a restaurar esto. Él mismo dijo que Él era la resurrección y la vida. Entonces, bueno, por ejemplo, una palabra, ¿no?, que tengo anotada acá porque es muy importante para entender este tema que estamos explicando. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, ya ahí sabiendo eso te tiene que dar una convicción absoluta. Te tenés que parar cual soldado y derribar todo lo que quiera venir delante de uno, ¿no? Entonces, estar bien armados, preparados, porque estos son los 4 ataques que el enemigo realiza. Es muy clara la estrategia, como decíamos hace un rato. Entonces, cuando uno sabe la estrategia, parate en función de esa estrategia y como ya sos más que vencedora en Cristo Jesús, es más fácil diseñar la táctica, ya sea de defensa y de ataque. Entonces, usa la palabra, usa la oración. Cuando vengan esos malos pensamientos, echa fuera. Yo a veces me cuesta entender cuando la gente duda de lo bueno de Dios o de si Dios la escucha. Entiendo que el enemigo las aturde de esa manera, pero yo digo, no ha pasado tantas cosas, ¿no? Sí. Yo digo, a veces ni la gente no ha vivido ni la 10ª parte de cosas que uno ha vivido en distintos órdenes de la vida, ¿no? Existe un juego de mesa que se llama TEG y es táctica, estrategia y guerra, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, hagamos el TEG, ¿no? El TEG programémonos para repeler todos estos ataques, yendo a la palabra, poniéndonos firmes y declarando la palabra sobre nuestras vidas, ¿no? La proclama es importante. Me acuerdo, sí, ahora volviendo a ese tema del TEG, viste, había una propaganda que decía China ataca a Kamchatka, que nadie sabía lo que era Kamchatka, pero bueno, aclaro, Kamchatka es una península allá en Siberia enorme. Y entonces ahora me viene la reflexión, ¿no? Por lo que decías, podemos decir en ese ataque que vos haces, podés decir, por tu llaga fui curada. Entonces, bueno, hundido. La batalla naval. Ese es otro juego. Ese es otro juego. Así que bueno, pero son estrategias. Sí, párate con la palabra. La espada, la palabra de Dios es la espada. Y hay que entender que la espada te sirve para defenderte, pero te
sirve para atacar. Entonces usémosla, cerremos el grifo y no escuchemos las prédicas del enemigo. Confiemos en las promesas, cambiemos pronósticos por esas promesas y vas a ver que tu vida no te vas a nunca levantar y decir, ay, ¿qué será de mí? O ay, si Dios me ayudará, me habrá escuchado o no me habrá escuchado, estará, no estará, me ama, no me ama. No, eso dejáselo al enemigo que se retuerza en esos pensamientos él. Uno vive en la victoria, en la paz y en la libertad. Porque necesitamos renovar nuestra mente para poder tener la mente de Cristo. Pero Sí. eso te lo vamos a contar en el próximo programa. ¡Ay, qué bueno! Hoy queremos, justamente hablando de la palabra y de la importancia de conocerla, de escudriñarla, de comerla, de devorarla, te vamos a dejar con un tema de Marcela Gándara que se llama La Palabra. Muy buena semana y nos reencontramos el próximo martes. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.